pero tranquilos por eso del arco, no hay problema. Bueno, a partir de ese momento comienza la grabación. Entonces, como les digo, y tal como ustedes me están pues, diciendo, el parcial lo va a hacer de hoy en 15. Va a ser un parcial de solo 4 clases y está bien, voy a procurar tener en cuenta las observaciones que ustedes hacen con respecto a los parciales, de no hacerlo tan largo este. Lo otro es que este parcial que ustedes acaban de presentar, el parcial 2, el que presentaron antier, era de 5 ejercicios y yo decidí, todavía no los he calificado, no los he revisado, pero decidí valerles solo 4 de los 5, o sea, los 4 mejor hechos o los 4 buenos, o no sé cómo decirlo. De los 5 ejercicios que ustedes hicieron en el parcial de este martes pasado, voy a revisar los 4 que hayan hecho mejor. ¿Sí me hago entender con eso que les digo? Y entonces esa va a ser la nota. Voy a descartar el que más mal hicieron, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me hago entender? Todos me entienden esto. Sí, profe. Súper claro. ¿Y están de acuerdo o califico los 5 Ay, enteros? no, profe, perfecto. Obvio, hágalo así. Y este del 16, o sea, de hoy en 15, voy a hacer exactamente lo mismo. Van a hacer 5 ejercicios y voy a calificar los 4 que mejor hayan hecho. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Listo. Es que hasta lo puedes seguir haciendo así hasta el último parcial. Bueno, eso después lo pensamos, pero es que yo lo que veo es que están en modo diciembre, por eso trato como de hacerla, o sea, de hacer que ustedes le metan más ganas, porque yo sé que en diciembre es muy maluco trabajar o estudiar, perdón. Entonces, traten de animarse con esto. Yo sé que muchos de ustedes me entienden y yo sé que no les fue tan bien en el primer parcial, por lo menos no sé cómo les ha ido en el segundo, pero yo sé que muchos de ustedes me entienden porque han ido a las asesorías, me hacen preguntas, participan en los foros y créanme que eso yo lo valoro mucho y lo voy a tener en cuenta. De hecho, cuando di los cursos de probabilidad con algunos, pues tuve en cuenta ciertas cosas de las que ustedes hacían a la hora de calificar y demás. Es como una especie de seguimiento. Y la cosa es que, bueno, yo tengo muy buena memoria con todo. Pero bueno, dicho esto, comencemos entonces con esta clase. Es una clase corta. Decidí hacerla corta y voy a hacer cortas las otras dos también para pues tener como temas puntuales en cada una de las clases. El parcial sería el del 16, parcial del 16 de diciembre, sería de las clases 11, 12, 13 y 14. Serían solo esas 4 clases. Esta que hay acá tiene cierta conexión con lo que vimos la reunión pasada, con pruebas de hipótesis. Recuerden que la reunión pasada nosotros comenzamos este tema de pruebas de hipótesis, definimos error tipo 1, error tipo 2, que era una hipótesis nula, que era una hipótesis alternativa y sobre todo que era la función de potencia. Esos son temas que créanme que ustedes van a tratar hasta el final de su existencia como estadísticos trabajando en empresas. Bueno, aunque también podrían trabajar en otras áreas de la estadística no tan relacionadas con esto de pruebas de hipótesis, pero créanme que en la mayoría de trabajos van a tener contactos con esto. Esto que les voy a explicar hoy tiene que ver o conecta más bien dos cosas. Conecta pruebas de hipótesis con el tema de máxima verosimilitud. En este caso, vamos a hablar de algo que se conoce como Likelihood Ratio Test. Permítanme, voy a subir esto ya mismo al Moodle para que ustedes lo puedan descargar. Acá la acabé de subir a el Moodle esta clase 12. Esto que se llama Likelihood Ratio Test combina dos cosas. Entonces, combina pruebas de hipótesis con la función o el método de máxima verosimilitud. Entonces, en este caso, ¿en qué consiste? Lo mismo. Todo lo que se hace en este curso tiene que ver con muestras aleatorias. Todo. Y recuerden que la forma vectorial de escribir una muestra aleatoria es con este vector X,
que se puede escribir como x1, x2 hasta xn, y recuerden que esta t es de transpuesta. Esta muestra aleatoria vamos a suponer que proviene de una distribución, eso ya lo hemos visto ya hasta el cansancio ahora, y vamos a suponer que hay un parámetro que es desconocido. Ese parámetro, recuerden que es el que nosotros hemos querido desde el comienzo de este curso estimar por distintas metodologías, máxima verosimilitud, por el método de los momentos, etcétera. Y vamos a suponer que este parámetro que hay acá, está relacionado con un espacio parametral que lo denotamos acá como la letra griega teta mayúscula. Esta letra griega teta mayúscula, recuerden que yo la escribo de esta manera. Y la teta griega minúscula la escribo yo de esta manera. Traten de hacer las letras, estas dos, de una manera pues, que se diferencie entre ambos, porque este es el espacio donde puedo encontrar todos estos valores. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una normal con media mu y varianza sigma cuadrado supongamos que es el parámetro de interés, supongamos que conocemos mu, pero que queremos estimar sigma cuadrado, entonces en este caso, sigma cuadrado va a pertenecer a los reales positivos, es decir, va a estar en este intervalo. A este pedazo que hay acá es al que nosotros vamos a llamar espacio parametral y lo voy a denotar de esta manera. Ahí es donde se va a mover el parámetro de interés. Y en este caso, dicho esto, pues nosotros queremos contrastar estas dos hipótesis. La hipótesis nula, que es básicamente suponer que ese parámetro desconocido está en un pedacito del espacio parametral, versus que no esté en ese espacio o en ese pedacito del espacio parametral. Miren que estas dos hipótesis nula, está nula, e hipótesis alternativa, son opuestas la una a la otra, alternativa. Y en este caso, este espacio que hay acá y este espacio que hay acá, cuando yo uno el espacio relacionado con la hipótesis nula, que lo denoto como teta 0, unido con el espacio complementario a él, esto que acá me va a dar todo el espacio parametral. Es ahí donde se va a mover, digamos que todos los parámetros o todos los valores del parámetro desconocido teta. Pero digamos que en una investigación una persona puede estar interesado en este o también puede estar interesado en este, pero entonces yo quiero saber con cuál de los dos me quedo, con el de la hipótesis nula o con el de la hipótesis alternativa. El método de la test de razón de verosimilitud se define así en todos los textos. Hay que encontrar esto que se llama la razón de verosimilitudes. Y esa razón de verosimilitudes básicamente es esto, miren, coja la función de verosimilitud, la que ustedes ya saben construir, y encuentre el máximo o el supremo. Esto cuando vean la notación de sub es básicamente, literalmente significa el supremo o el máximo valor que puede tomar. ¿En dónde? En el numerador es el máximo valor que pueda tomar en el espacio relacionado con la hipótesis nula. Y en el denominador vamos a considerar la misma función de verosimilitud, pero ya maximizándola en el espacio general. Ya no es solamente en el espacio nulo, sino ya en todo el espacio parametral. A esto es a lo que se le llama Likelihood Ratio Test o test de la razón de verosimilitud. Se suele denotar por lambda, y siempre vamos a escribir de qué depende. En este caso va a depender directamente de la muestra aleatoria, o sea, de el vector X que nosotros habíamos puesto acá. Obviamente, definido así, yo sé que es muy abstracto, pero digamos que si esta definición que hay, digamos que no les cuesta trabajo entenderla, pues no hay ningún problema. Pero si obviamente de entrada usted el sub acá y el sub acá, digamos que lo
lo hacen sentir como que fuera una definición difícil de entender, entonces defínala más bien así. Defínala en vez de poner la palabra sub, ponga más bien el máximo en el espacio relacionado con la hipótesis nula. ¿Cuál máximo? El máximo de la función de verosimilitud, dividido por el máximo que yo encuentre, pero ya en todo el espacio parametral. Van a ver que con el ejemplo o los ejemplos que les voy a mostrar, van a ver que esto no es nada del otro mundo. Y si les choca mucho esta palabra sub, cámbienla por máximo. ¿Por qué se habla de sub? Porque no necesariamente uno a veces encuentra el máximo directamente. En todos los ejemplos que hemos visto sí hemos encontrado el máximo directamente, pero hay ejemplos muy elaborados donde uno no encuentra el máximo, sino algo muy parecido al máximo. Por eso es que en general se define como el supremo. Así es que se define en general. Y en este caso, cuando ya definimos razón de verosimilitudes, este lambda, ya entonces definimos cómo rechazar o no rechazar la hipótesis nula. En este caso, decimos que rechazamos la hipótesis nula. Recuerden que uno lo que quiere es saber si se queda con esta o con esta. Entonces, una regla de decisión es rechazar si este lambda, esa razón de verosimilitud, es menor o igual a un C. El sub, recuerden que es el valor supremo máximo, y el C, ese C misterioso que aparece ahí, es un valor que está entre 0 y 1. Es un valor que vamos a ver cómo es que se encuentra y vamos a ver qué opciones hay para ese valor C. Pero de entrada uno podría decir que, digamos que es un valor que está entre 0 y 1. Y acá yo les pregunto a ustedes, ¿por qué este valor de lambda está entre 0 y 1? ¿Por qué creen ustedes que este está entre 0 y 1? C está entre 0 y 1 porque acá lo suponen. Pero ¿por qué lambda creen que está entre 0 y 1? Porque es una proporción. Es una proporción de un valor que puede ser menor o igual al de abajo. Si ustedes se fijan, el máximo de acá es menor o igual al máximo de abajo, tal como dice Ronald. Y en este caso, entonces, si lo quieren denotar, digamos que con la notación que nosotros vimos en la reunión pasada, en la clase 11, la región de rechazo o RR son todos los valores muestrales X tal que la razón de verosimilitud es menor o igual a C. Ahí es cuando nosotros vamos a decir si rechazamos o no la hipótesis nula. Si uno rechaza esta, entonces por defecto se queda uno con esta que hay acá. A esto es a lo que le apuntan la mayoría de las investigaciones hoy en día. Bueno, hoy en día no, en general en estadística, pero digamos que hoy en día, así como hace décadas atrás, siempre se trataba de plantear una hipótesis y su alternativa. Por ejemplo, hoy en día, con esa variante Omicron del COVID, que yo ya ni me asusto porque van a venir millones de variantes de aquí en adelante, porque yo ya, bueno, no sé, mi concepto es que hay algo más detrás de eso y eso parece ya es un negocio. Pero, bueno, eso no significa que no se cuiden, cuídense del COVID. Ese es el mensaje institucional. Pero digamos que con esta variante Omicron ya se plantean dos hipótesis. Una, la vacuna sí sirve contra el COVID versus la alternativa, la vacuna ya no sirve contra el COVID en esa variante Omicron. Miren que son dos planteamientos y esos dos planteamientos se podrían hacer como, digamos, como por ejemplo una binomial. Se escoge, por ejemplo, 1000 personas que hayan sido vacunadas con cualquiera de las vacunas. Supongamos que vamos a escoger una, por ejemplo, Pfizer, y a esas 1000 personas se les monitorea, digamos que por 1 o 2 meses. Y de esas 1000 personas se verifica cuál es la proporción de personas que se contagiaron de este virus nuevo o esta variante Omicron y se ve si esa, digamos, proporción es menor a un valor. Es decir, por ejemplo, la vacuna serviría si esa proporción fuera menor, por ejemplo, a 0 menor o igual a
0,5. Esa sería la hipótesis nula versus la alternativa de que la proporción de personas que están ya vacunadas es mayor a 0,05. Entonces miren que en este caso los investigadores tratan de verificar si de verdad esa proporción es muy pequeña, supongamos que es proporción de personas que fallecen, tratan de verificar si esa proporción es muy pequeña versus la alternativa de que esa proporción sea muy grande. Miren que en este caso yo estoy acá hablando de una población que proviene de una variable aleatoria X binomial con n igual a 1000. Yo les dije que íbamos a escoger 1000 pacientes y P sería el parámetro teta de interés. Este sería el parámetro teta de interés que está contenido en el espacio omega igual a el intervalo 0,1. Omega no, teta mayúscula. Y el espacio teta sub 0, acá, el que se relaciona directamente con la hipótesis nula, es el espacio 0,0.05 y el complemento, el que se relaciona con la hipótesis alternativa, sería desde 0,05 abierto hasta 1. Entonces miren que ahí se plantea una hipótesis nula para algo, digamos, que está en este momento como tan en furor, porque en este momento se está analizando si funciona o no, pues ahí se puede plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y ya entonces se hace un análisis, se hace un seguimiento de, por ejemplo, 1000 personas. Este ejercicio me lo estoy inventando. Y se trata de analizar cuál es la proporción de personas que fallecen, personas vacunadas que fallecen a causa de esta variante Omicron. Esto es como un ejemplo de en qué consiste. Para saber si rechazo o no, entonces construiría esta razón de verosimilitud y verificaría si cae en la región de rechazo, dado un valor C, que les voy a mostrar enseguida en qué consiste ese valor C. Entonces, en este caso, recuerde esto, cuando nosotros hablamos del método o el estimador de máxima verosimilitud para este parámetro, el supremo que aparece acá en el denominador es básicamente evaluar la función en el estimador de máxima verosimilitud. Entonces acá toca volver al método de máxima verosimilitud donde nosotros planteábamos la verosimilitud y encontrábamos el estimador o los estimadores de máxima verosimilitud. Y acá en el denominador, para hallar este supremo, lo único que necesitamos es reemplazar la función L por esos valores, ya que ahí es donde se encuentra el máximo. En este caso vamos a ver un ejemplo. Estos ejemplos son teóricos para entender en qué consiste la metodología y obviamente se pueden aplicar a la realidad, pero digamos que cada vez que uno ve un método nuevo, casi siempre se utilizan los mismos ejemplos en términos de distribuciones. Casi siempre se hablan de la normal, un ejemplo con la normal, un ejemplo con la Poisson, un ejemplo con la gamma, porque son distribuciones, digamos que entre comillas, fáciles de manejar. En la vida real uno podría manejar ese tipo de distribuciones o algunas más complejas, pero eso ya requeriría como un proceso de formación investigativa un poco más avanzado. Pero como es la primera vez que ustedes ven esto, pues obviamente hay que escoger un ejemplo simple para que se entienda la metodología de la mejor manera posible. Entonces acá, en este ejemplo 1, vamos a considerar esto: una muestra aleatoria de una normal con un parámetro desconocido teta y con una varianza igual a 1. Miren que ahí conozco la varianza. Y ahí las hipótesis que se van a plantear son la hipótesis nula, que teta, o sea la media, es igual a un valor teta 0, fijo, conocido, versus la alternativa. Miren que la alternativa es lo opuesto. En este caso lo opuesto a que sea igual a teta 0 es obviamente que sea distinto a teta 0. Y acá me piden que verifique o pruebe esas hipótesis usando
Likelihood Ratio Test o test de razón de verosimilitud. Teta 0 es un valor conocido, fijo y conocido. Entonces comencemos a resolver este ejercicio. Lo primero que hay que identificar es cuál es el espacio parametral. Como en algún momento lo dijo alguna de sus compañeras, creo que fue Valentina, cuando hablamos de la media de una normal, recuerden que la media de una normal se va a mover en toda la recta real, desde menos infinito a más infinito. Eso es en teoría. Obviamente, si yo estoy, por ejemplo, en un contexto donde hablamos de salarios promedios o salario medio de habitantes de Colombia, pues ahí digamos que en teoría la media del salario iría desde menos infinito a más infinito si yo considero una normal. Pero en términos prácticos el salario solo tomaría valores desde 0 hasta más infinito. Eso es como para que ustedes aprendan a diferenciar entre la teoría que asume, pero uno no se puede despegar del contexto en sí del problema. En este caso, no me están hablando de un contexto particular, sino que me están diciendo de una normal en general. Entonces, en general, la media de esa normal está entre menos infinito y más infinito. Ese es el espacio parametral. Y luego identifico cuál es el espacio o el subespacio teta mayúscula sub 0 que se relaciona directamente con la hipótesis nula y también identificamos cuál es el subespacio que se relaciona directamente con la hipótesis alternativa. Miren que en este caso sería un único valor relacionado con la hipótesis nula y que toda la recta real relacionada con la hipótesis alternativa. Después de definir esto, ya entonces debemos hallar estos dos valores, el supremo o el máximo de la función, voy a ponerla de este color, el supremo o el máximo de la función de verosimilitud en este espacio, en el de la hipótesis nula, y el supremo de la función de esa misma, pero ya en todo el espacio real o en todo el espacio parametral. ¿Por qué necesito estos dos valores? Porque yo voy detrás de encontrar lambda de x igual a el supremo de los teta en teta sub 0 de L de teta dado x sobre el supremo o máximo de los teta en todo el espacio parametral de la función de verosimilitud. Esto es lo que yo quiero obtener para poder aplicar el test de razón de verosimilitud. Entonces, en este caso, si yo quiero maximizar esta función en este subespacio, ¿cuál creen que sería el valor del máximo de esta función en este espacio donde solamente hay un dato o solamente hay un valor? ¿Cuál creen ustedes que sería este valor? Este supremo. ¿Cuál? Sería el mismo teta sub 0, ¿no? Exactamente. Entonces este supremo, de entrada, yo sé que es L de teta sub 0 dado X. Ahí no hay que hacer ningún proceso de maximización, porque solo hay un valor en este espacio que hay acá. Entonces el máximo se encuentra ¿dónde? En ese único valor, como dice Luisa. Este es el máximo de acá. Dividido el máximo de esta función de verosimilitud. Y entonces acá, para encontrar el máximo de esta razón de esta función de verosimilitud, pues hay que aplicar el método de máxima verosimilitud. Este es el que yo tengo que saber cuál poner acá. Este es el único que yo tengo que procesar para este caso particular. Entonces veamos cómo lo encontramos. ¿Preguntas hasta este punto? ¿O todo es claro? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo. En este caso entonces la razón de verosimilitud es esta. O perdón, la función de verosimilitud, recuerden que es la productoria de todas las marginales de la muestra aleatoria
o de las marginales en cada uno de los valores de la muestra aleatoria. Acá tengo la función de verosimilitud de la normal. Miren que en este caso ya reemplacé de una vez quién era sigma cuadrado. Miren que abajo, acá en el denominador, no me aparece sigma al cuadrado. ¿Por qué? Porque sigma al cuadrado yo sé que de entrada es igual a 1 y acá iría también dividiendo. Como es 1, pues la reemplazo de una vez. Yo ya tengo todos los datos de esta distribución, por lo menos relacionados con sigma o con la varianza, con sigma cuadrado. Nosotros ya vimos que cuando nosotros maximizábamos, es decir, cuando aplicábamos acá logaritmo natural de la función de verosimilitud, esta, la cual nosotros llamábamos L de teta, la log verosimilitud, cuando aplicábamos esto y luego derivábamos esa log verosimilitud con respecto a teta y luego igualábamos esto a 0, encontrábamos que el estimador era igual a x barra. Ese era el estimador de teta. ¿Ustedes recuerdan cómo se hacía eso? ¿Para todos es claro cómo se hacía o no? Sí, profe. Mírenlo ahí. Como vimos antes, el MLE o el estimador de máxima verosimilitud para teta es teta gorro igual a x barra. Entonces el supremo del denominador es simplemente evaluar, en vez de teta, pongo x barra. Acá vale la pena. Yo sé que Luisa me dice que sí lo recuerda perfectamente, pero yo sé que en la secuencia que estoy explicando en este momento, algunos pueden estar enredados en lo que les estoy explicando. Miren, yo necesito maximizar esta función. Acá está. Necesito encontrar el supremo o máximo de esta función. Entonces, para ello, lo que nosotros hacíamos o lo que ustedes hacían para el parcial era definir la función de log verosimilitud igual al logaritmo natural de L de teta dado x. Eso es equivalente a aplicar el logaritmo natural de esa función que hay ahí, 1 sobre raíz de 2pi a la n por e a la menos 1 medio de la sumatoria desde igual 1 hasta n de x y menos teta al cuadrado. ¿Por qué estoy aplicando logaritmo natural? Porque es más fácil maximizar en este caso el logaritmo natural que directamente esta función. Entonces en este caso quedaría n medios, logaritmo natural de 2pi, acá con un menos, y acá también con un menos, un medio de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las xy menos teta al cuadrado. Perdón. Y entonces en este caso derivamos derivada de L de teta con respecto a teta. Eso es equivalente a escribir 2 sobre 2 menos y se multiplica por un menos 1 de la derivada interna de sumatoria desde igual 1 hasta n de xy menos teta. Esa es la derivada con respecto a teta. Y luego derivamos o igualamos esta derivada a 0. Y eso implica que sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy menos teta gorro igual a 0 implica que la sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy menos n veces teta gorro es igual a 0
Y cuando despejo, me queda que teta gorro es igual a sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy sobre n igual a x barra. Entonces, yo ya sé que con teta gorro igual a x barra se maximiza esta función. Entonces, directamente el máximo es L de x barra dado la muestra aleatoria X. Para todos es claro lo que realicé en este ejercicio para encontrar el máximo. Miren que todo eso es lo que está detrás de este renglón que está escrito acá. Acá dice, como nosotros vimos antes, el MLE para teta es teta gorro igual a x barra, y eso implica que el máximo de esta función es igual a L de x barra dado la muestra aleatoria de X. ¿Para todos es claro este procedimiento que hice acá? ¿Preguntas? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces ya encontré. Sí, dígame, Valentina. Una pregunta. Digamos que ahí, pues, porque usted no lo explicó paso a paso, pero por ejemplo en el parcial, si nosotros ya sabemos que ese es el estimador que mejor aproxima, pues para una normal, uno simplemente coloca eso o lo hacemos también así paso a paso. Se ahorra pasos y dice, ya sabemos que el estimador de máxima verosimilitud es tal cosa, o sea, con un solo renglón. Usted verá, pero tiene que estar completamente segura de que sí sea ese, para que no haya ningún error o ningún problema. ¿De acuerdo? Pero sí lo puede escribir directamente. Y entonces, en este caso, ya básicamente encontré todo para escribir la razón de verosimilitud. Miren, ya encontré el máximo del numerador, que es este que hay acá. Y ya encontré el máximo del denominador. Entonces, en este caso, aquí hay un pequeño error. Acá es teta gorro, L de teta gorro, acá, o L de x barra. Acá está, es L de x barra, tal como lo acabamos de verificar en el tablero, desarrollando maximizando esa función. Entonces, en este caso, reemplazo la función de verosimilitud. Miren que arriba, donde estaba teta 0, donde estaba teta, aparece teta 0, y acá, donde estaba teta, aparece x barra. Esa es la razón de verosimilitud. Simplemente reemplazo, en vez de poner teta, pongo x barra, donde debería aparecer teta en el denominador, y en el numerador pongo teta sub 0, donde debería aparecer teta. Es así de sencillo encontrar la razón de verosimilitud. Cancelo cosas que se puedan cancelar, asocio estos dos exponenciales del numerador y el denominador y me quedaría de esta manera. Aquí, después de aplicar qué, me queda esto que hay acá. ¿Qué aplicarían ustedes para que toda esta suma que hay acá me da igual a esto que hay acá? Piénsenlo un momento, ¿qué aplicarían ahí? Uy, perdón. ¿Qué aplican acá para que me dé esto que hay acá? Permítanme mientras yo voy corrigiendo esto que hay acá. ¿Qué harían ustedes? Profe, pues yo, no sé Ajá. si me va la idea, pero yo uniría las dos sumatorias, rompería los paréntesis, pues los solucionaría y eliminaría términos en común y entonces llego a eso. Y luego vuelvo a factorizar. O sea, lo haría. Así, Lo a haría. la mala vida, a largo. No había un truquito que era que eso era igual a decir que eso era sumatoria de x y al cuadrado menos teta 0 al cuadrado. Creo que era así. Listo. Este es otro. Uno, destruirlo del todo. Otro es intentar con el truco que menciona Mariana. ¿Cuál otro?
¿Qué otra sugerencia? Listo, acá ya lo corregí. Permítame, voy a compilar y lo voy a... Mientras esto compila, ¿qué tal si uno hace esto? En este caso, miren, hago lo que dice Luisa. Sumatoria desde igual a 1 hasta n de xy menos teta 0 al cuadrado menos xy menos x barra al cuadrado. Es decir, uno las dos sumatorias. Y ahí eso se ve como una ¿qué? Diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados, y entonces esto sería igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n, como dice Ronald, de, voy a ponerlo de una vez acá, sería xy menos teta 0 menos ¿qué? Vamos a ver cómo escribíamos la diferencia de cuadrados en este caso. Estoy viendo si a través de ese proceso da. Permítanme, yo vuelvo a abrir esto que hay acá. Qué pena con ustedes. Voy a discard changes y voy a volver a abrir. Ahí está. Ahora sí. Entonces, como les venía contando, entonces acá hago diferencia de cuadrados, escribo esto como la sumatoria desde igual 1, aún es en esta, sumatoria desde igual 1 hasta n de xy menos x menos teta 0 al cuadrado menos xy menos x barra y esto al cuadrado y cierro este paréntesis. Y la diferencia de cuadrados, si yo aplico diferencia de cuadrados, esto me quedaría como que, vamos si funciona. Estoy tratando de simplificar para llegar a esto de la manera más fácil posible sin tener que destruir paréntesis, aunque de todas maneras se podría hacer y llegarían a lo mismo. Pero si yo hago diferencia de cuadrados, ¿cómo lo escribiría? ¿Cómo? Muchachos, diferencia de cuadrados. ¿Cómo factorizan diferencia de cuadrados? Diferencia de cuadrados. El primero menos el segundo por el primero más el segundo. Acá, así. Y luego, el primero más el segundo. Más xy menos x barra. En este caso, ¿qué se cancelaría? Veamos a ver. ¿Me funcionaría de esta manera? No, no se cancelarían los... Cuando suma no sería... Ah, no, sí lo siento. Sí, ahí está sumando. No, ahí está sumando bien. En este caso sí se cancela. Este xy con este queda acá. Pero en este caso ya no se cancelaría con este. Pues ya estos dos no se desaparecerían. Ahí en este caso, hacerlo con diferencia de cuadrados no funciona o no queda tan fácil hacerlo así, entonces habría que destruir estos paréntesis. O hacer lo que dice Mariana, el truquito. ¿Cómo lo plantea usted con el truco que me dice usted, Mariana? Espera que estaba viendo mis notas y ya no me acuerdo. Allá no le funciona. Ya. Era sumatoria de y igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Destruir los dos paréntesis. Sí, yo destruiría pues los dos paréntesis y se me cancelarían las dos Bueno. sumatorias. No, simplemente sacar creo que así era el truco, pero no me acuerdo bien, que era sumatoria de x al cuadrado menos, o sea, afuera, teta, pues con el cerito abajo al cuadrado. Creo que así era. Estoy casi que segura. O sea, esto. Veamos
si de esta manera funciona. Entonces, en este caso quedaría xy al cuadrado menos 2 x barra xy más, este sería menos, este sería más y el otro sería menos, ya multiplicando por esto. Ya les voy a explicar por qué lo quiero hacer paso a paso. Y este sería menos x barra. En este caso, ¿qué se va con qué? Se iría este que hay acá con este que hay acá. Y esto quedaría sumatoria desde igual 1 hasta n de teta 0 al cuadrado. Bueno, vamos, este también estaría al cuadrado. Teta 0 al cuadrado menos x barra al cuadrado. Hola ahí. Menos 2 veces xy teta 0 más, voy a ponerlo así para asociarlo, 2 veces xy teta 0 menos x barra, ¿cierto? ¿Cómo de ahí sale lo que le están diciendo acá? ¿De dónde creen ustedes que sale? Lo estoy haciendo así paso por paso para que ustedes vean que a veces cuando uno está haciendo este tipo de cosas no sale tan directamente. Uno piensa, bueno, hago, no sé, diferencia de cuadrados y sale de una de esto, pero vimos que con diferencia de cuadrados ahí queda un término que quedaba como colgando o sobrando, también con un 2. De esto que hay acá, ¿cómo creen ustedes que puede aparecer esto? Porque en este caso, esto sería x barra al cuadrado menos 2 veces x barra teta 0 más teta 0 al cuadrado. ¿Cómo creen que sale eso? ¿Qué sugerencias tienen ustedes para ver eso de dónde sale? Seguir trabajando con esta sumatoria. Escribir sumatoria desde igual a 1 hasta n. Y, por ejemplo, en este caso, pongo esto como n veces teta 0 al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado menos 2 veces teta 0 menos x barra por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las xy. ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Qué me dicen? Sí, ¿Están todos de acuerdo? Y ahí ya entonces, ¿qué haría? ¿Qué truco se les ocurre a ustedes? Voy a cortarla y la voy a pegar allá en el tablero para que sigamos esta secuencia. Vale la pena hacer esto. Precisamente lo que quiero mostrarles es que a veces uno dice, no, esto es claro por tal cosa, pero deja de lado todo el desarrollo para llegar a eso. Entonces, en este caso, sigo escribiendo y ¿qué más harían ustedes? Estoy solamente trabajando con este pedacito para ver cómo llego a este pedacito que hay acá. ¿Cómo seguimos? Sugerencias. Escribo esto mismo. puedo factorizar el n. Pues n por teta 0 al cuadrado menos x barra. Pues Sí se puede factorizar, pero mire lo que pasa acá. ¿Qué tal? Y este es el truco típico. ¿Qué tal si multiplica y divide esto por n? ¿Qué tal si multiplica acá y divide este por n? Miren que estoy multiplicando y dividiendo por n. ¿Para qué hice eso? Para transformar este que hay acá. ¿En qué se transforma? x barra. Entonces esto que hay acá va a quedar como x barra. Y acá, entonces esto me va a quedar n veces teta 0 al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado menos 2 veces, ¿quién? N x barra teta 0, ¿cierto? Más
2 veces n, pongámoslo acá, n x barra, solamente eso, ¿cierto? Más 2 veces n x barra al cuadrado. al cuadrado. Perfecto. ¿De ahí qué seguiría? Sugerencias. Los factores comunes, 2nx barra al cuadrado menos nx barra al cuadrado sería 1. Que una vez, ¿cierto? Voy a poner este acá, 2n, x barra teta 0, más n veces x barra al cuadrado. Hago lo que dice Luisa, saco factor, bueno, no saco factor como un n, sino que voy a escribirlo así, sumatoria desde igual 1 hasta n, de, voy a ponerlo acá, sumatoria desde igual 1 hasta n, de x barra al cuadrado menos 2 x barra teta 0 más teta 0 al cuadrado, que era lo que quería obtener. ¿Están todos de acuerdo con eso? Por favor, díganme si hay algún detalle que no. Mire que llegamos a lo mismo que teníamos que llegar acá. Compare esto que hay acá con esto que hay acá. Esto, compárelo con esto. Para todos es claro, es transparente. ¿Hay dudas con algún paso? Profe, sí, ¿por qué canceló el n Para x eso, barra al cuadrado? Este que hay acá, porque acá está una vez, míralo acá. Acá está 2 veces n x barra al cuadrado menos una vez n x barra al cuadrado. Me queda Ah, sí, sí, solo una vez positivo. gracias. Hágame ese tipo de preguntas, no se queden con ninguna duda. Miren todo el proceso que hay que hacer para pasar de este renglón a este renglón que hay acá. No dejen ningún vacío de renglón en renglón o de igual a igual. No dejen ningún vacío porque se pueden, eso puede ser lo que les esté pasando en el examen a veces, que consideran que algo es muy fácil, lo dejan para el día del examen y de pronto no era tan fácil. Miren el por qué decidí hacer esto paso a paso. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces en este caso ya queda claro que esta sumatoria es igual a esta sumatoria que hay acá. Vamos a cerrarla en una caja. Todo esto que hay acá es igual a esto que hay acá después de hacer todo ese proceso de cancelar y asociar. Y acá, esta sumatoria, miren que nada de lo que hay adentro depende de i. Entonces eso es como sumar n veces una constante. X barra no tiene índice i. Teta 0 no tiene índice i. Y eso está elevado al cuadrado. Entonces si yo sumo n veces una constante, x barra menos teta 0 al cuadrado, me va a quedar precisamente n veces esa constante, que era lo que habíamos visto inclusive antes cuando les estábamos desarrollando esa sumatoria en el tablero. Entonces acá en este caso, esta expresión es la que obtuve finalmente para la razón de verosimilitud. Y en este caso, la región de rechazo, es decir, yo rechazo H0 si lambda de X es menor o igual a un C. Eso es equivalente a ¿qué? A escribir lo que nosotros acabamos de encontrar como lambda de X. Miren que después de todo ese proceso de cancelar y demás, llego a que esto es menor o igual a un C, tomo logaritmo natural, paso a multiplicar por menos 2n y despejo básicamente, en este caso, el x barra menos teta 0, este valor que hay acá, ¿por qué me queda en valor absoluto? ¿Por qué ahí me queda en valor absoluto?
¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué me quedan? Bueno, hagámoslo paso a paso. En este Profe, caso ¿por tomo qué el logaritmo máximo que natural a es ambos teta cero lados. podría llegar a ser mayor que la media? Pues que No, mire, verá dónde sale Eso no es por Por la la raíz, raíz, ¿no? pues eso es, y eso es como exactamente. raíz. Sí, exacto. Miren, tome logaritmo natural a ambos ceros y me queda acá al cuadrado. Menor o igual a logaritmo natural de c. Recuerden que el logaritmo natural de c es una función creciente, entonces la puedo aplicar a ambos lados y no cambia de sentido la desigualdad. Luego multiplico a ambos lados por menos 2 sobre n. Entonces acá quedaría x barra menos teta 0 al cuadrado mayor o igual. Ahora sí cambia de sentido la desigualdad porque multipliqué por menos 2 sobre n. Entonces acá quedaría menos 2 sobre n logaritmo natural de c. Y luego, esto es equivalente a saco raíz a ambos lados y como dicen sus compañeras, acá está, cuando yo saco raíz de x al cuadrado me queda valor absoluto de esto. Y acá me quedaría raíz de menos 2 sobre n logaritmo natural de c. Eso que está dentro de esa raíz parecería que no tuviera sentido. ¿Por qué sí tiene sentido sacarle raíz en este caso a menos 2 sobre n logaritmo natural de c? porque el logaritmo natural puede llegar a ser negativo y ahí queda positivo dentro de la raíz. Exactamente, el logaritmo natural es negativo porque la c está entre 0 y 1. Recuerden que c es un valor entre 0 y 1. Entonces, en este caso, la región de rechazo se da cuando yo tomo un valor de c entre 0 y 1 y la diferencia entre x barra menos teta 0 es mayor o igual a esta cantidad que hay acá. Uno también podría renombrar esa cantidad como c sub 0, este valor que hay acá, y obviamente pues como lo acabo de decir Luisa, como este c está entre 0 y 1, entonces logaritmo natural de un valor entre 0 y 1 me da negativo multiplicado por este menos, me va a dar positivo y por tanto esta raíz me va a dar positiva. Es decir, miren que básicamente uno rechaza esta hipótesis nula de que, voy a volverme acá, de que teta es igual a teta 0 cuando usted calcula el promedio de sus datos y ese promedio está a una distancia, miren que por eso aparece el valor absoluto, porque puede estar por debajo o por encima, a una distancia, el valor absoluto significaría eso, a una distancia mayor que c sub 0 de teta sub 0. Si usted lo quiere hacer en un intervalo o acá, puede ubicar acá teta 0 y acá se va a crear como una especie de intervalo de tolerancia donde puede estar x barra. ¿Cuál sería el límite superior? Ese límite superior sería teta 0 más c sub 0 y el límite inferior sería teta 0 menos c sub 0. Acá en este intervalo es el límite de tolerancia para que x barra navegue o para que x barra ruede. Si x barra se sale de ese intervalo, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, si cae por fuera de ese intervalo, que es básicamente decir, o es lo mismo a decir, que x barra menos teta 0 es mayor o igual a un valor c. ¿De acuerdo? Para todos es claro cómo asociar esto que hay acá con este intervalo que hay acá. ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Sí, profe. Perfecto. Acá ya entonces la pregunta que surge es esta. Perdón, acá se va. Acá la pregunta que surge es qué valor de C sub 0 debe usarse. O dicho de otra manera, como este depende de C, qué valor de C usarse. ¿Ustedes qué creen? ¿Tomaría un valor pequeño o tomaría un valor grande? Ese C.
¿Qué valor de C? C es un valor entre 0 y 1. ¿Cuál valor de C debería tomarse? C sub 0 depende directamente de C y C es un valor entre 0 y 1. ¿Cuál valor de C debería usarse? O dicho de otra forma, ¿cuál valor de C sub 0 debería usarse? Se los voy a dejar para que lo piensen. Voy a dejarles esto para que ustedes lo piensen a ver ese C, ¿qué valor escogerían ustedes? ¿Un valor muy pequeño? ¿Un valor muy cercano a 1? ¿Un valor por la mitad? Les voy a dar una ayuda. Hagan un gráfico de esto, esta función que hay acá, en términos de C. A ver qué ocurre. Si crece, si disminuye. Hagan un gráfico de raíz de menos 2 sobre n por logaritmo natural de C. Y la n, pónganla, por ejemplo, igual a 50 o igual a 100. Y comiencen a variar el C entre 0 y 1. A ver esta función, cómo se comporta. ¿Sí es claro lo que les estoy pidiendo? Listo. Veamos un ejemplo 2. Antes de este ejemplo 2, preguntas con el anterior. Todo es claro con este ejemplo de acá. Sí es claro en qué consiste esto, el test de razón de verosimilitud, cómo se encuentra la región de rechazo, o hay dudas. Bueno, puedo asumir el silencio como está perfectamente claro, más claro que el agua. Acá voy a hacer en este ejemplo 2 lo mismo. Voy a considerar una muestra aleatoria de una normal, pero en este caso voy a asumir que no conozco ni siquiera la varianza, es decir, no conozco ni a teta 1, la media, ni tampoco conozco a teta 2, que es la varianza. Ambos parámetros van a ser desconocidos. Y acá vamos a aplicar el test de razón de verosimilitud, likelihood ratio test, para probar esta hipótesis que hay acá. La hipótesis que se plantea ahí es que teta 1 es igual a 0 versus que teta 1 es diferente de 0. Y vamos a ver cómo se construye en este caso el test de razón de verosimilitud y vamos a ver en qué se diferencia, así sea normal, vamos a ver en qué se diferencia con el ejemplo 1. Miremoslo acá. Siempre que tenga que hacer este tipo de ejercicios del test de razón de verosimilitud, defina los espacios. Parametral, espacio asociado con teta sub 0 o con la hipótesis nula, perdón, y espacio asociado con la hipótesis alternativa. En este caso, miren que el espacio parametral, como yo tengo que ambos parámetros son desconocidos, entonces el espacio parametral va a estar en R2, donde la media se va a mover en los reales y teta 2 se mueve en los valores reales mayores estrictos a 0. ¿Por qué? ¿Por qué se definía así el espacio parametral? ¿Por qué? Porque sí. Porque esa es la varianza, no, profe. Exactamente, hay que tener en cuenta las restricciones sobre los parámetros y entonces el parámetro de la varianza teta 2 es mayor a 0. Ya con la hipótesis nula, miren que lo que se hace directamente es asumir lo que me dice la hipótesis nula. En este caso me está diciendo que es igual a 0. No siempre es así. A veces es menor o igual a 0, como nosotros vimos en un ejemplo en la clase o en la reunión pasada. Pero este espacio, teta mayúscula sub 0, siempre es el que se asocia con la hipótesis nula. Entonces ahí teta 1 es 0. Y teta 2 es un valor mayor a 0, desconocido y mayor a 0. Y el complemento, pues sería básicamente asociándolo con la hipótesis alternativa. Miren que ahí lo único que hice fue reemplazar la condición de la hipótesis alternativa y es que teta 1 sea diferente de 0. Teta 2 sigue siendo ahí como un parámetro aparte
que hay que ver cómo se maneja en este caso. Luego de plantear las hipótesis nulas, la hipótesis alternativa y buscar los espacios parametral, espacio asociado con la hipótesis nula y espacio asociado con la hipótesis alternativa, ya lo que hay que hacer es reescribir la función de verosimilitud. Y en este caso, miren que ahora sí, a diferencia del ejercicio anterior, ahora sí aparece la varianza, el teta sub 2. Teta sub 2 dividiendo acá y teta sub 2 dividiendo acá. En el anterior no aparecía nada porque teta sub 2 era igual a 1. Era una varianza conocida igual a 1. Acá es una varianza desconocida. Y miren que la función de verosimilitud depende de los dos parámetros, de teta 1 y de teta 2. Entonces, en este caso, si yo quiero hallar, en este caso, la función lambda de x, esa función lambda de x, recuerden que es el supremo o el máximo de la función de verosimilitud, teta 1, teta 2, que depende de ellos dos, dado una muestra aleatoria de x, donde teta 1 y teta 2 se van a mover, esto es transpuesta, se van a mover en el espacio parametral relacionado con la hipótesis nula, dividido el supremo de L de teta 1, teta 2, dada la muestra, donde teta 1 y teta 2 se van a mover en todo el espacio parametral, es decir, sin importar la hipótesis nula ni la alternativa, sino en todo el espacio parametral. Para poder encontrar esta razón, yo necesito hallar el máximo de esta y abajo el máximo de esta. Pero resulta que el máximo de arriba en teta 0, es decir, este que hay acá, se puede reescribir de esta manera. Miren que lo único que hice fue reemplazar. ¿Quién era teta 1? Teta 1 vale 0 en ese espacio parametral teta sub 0, pero yo no tengo ningún conocimiento acerca de teta 2. Lo único que sé es que teta 2 es mayor a 0. Entonces, por eso, esta parte, que es el numerador de la razón de verosimilitud, lo puedo escribir de esta manera. Reemplazo quién es teta 1 bajo la hipótesis nula. Teta 1 vale 0. Eso fue lo que yo hice ahí. Y el teta 2 sigue siendo un parámetro que necesito encontrar. Entonces, en este caso, hay que maximizar esto con respecto a teta 2. Y el de abajo hay que maximizarlo con respecto a teta 1 y a teta 2 también. Entonces, veamos cómo se procede. Esta es la función de verosimilitud reemplazando teta 1 igual a 0. Miren que eso fue lo que hice. Y va a quedar dependiendo directamente, mírenlo acá, depende solo de teta sub 2 o de la varianza. Y para hallar el máximo, pues aplico logaritmo natural, ese es el procedimiento. Cuando aplico logaritmo natural me queda todo esto. Logaritmo natural para encontrar esta función que se llama la log-verosimilitud. La derivo. Miren que en este caso la derivada de esta es 0 con respecto a teta 2. La derivada de esta es 1 sobre teta 2 multiplicado por menos n medios. Y la derivada de esta con respecto a teta 2 es menos teta sub 2 abajo elevado al cuadrado. Esa es la derivada. De esto igualo a 0. Es decir, cojo esta que hay acá. Igualo a 0. A 0. Y me encuentro que el estimador de teta sub 2 es igual a esto que aparece acá. 1 sobre n, sumatoria desde igual 1 hasta n de x y al cuadrado. Ese es el estimador o el valor
que yo tengo que reemplazar acá porque ese es el que me va a permitir encontrar este máximo o supremo. Ya entonces lo que hago es reemplazar esto por teta sub 2 gorro igual a esta sumatoria. Para todos es claro ahí cómo se maximizó. Preguntas. Solo estoy maximizando el numerador de la razón de verosimilitud. Ahí está. Verifico que es un máximo. Recuerden que este paso que hay acá, pues es un paso necesario cuando uno está trabajando en cálculo diferencial para saber si una función es maximizada o no en un punto. Como yo encontré que el punto donde la derivada de 0 es este que hay acá, entonces derivo otra vez, veo que la derivada sea negativa y ahí entonces verifico que efectivamente es el máximo al encontrarme con que la segunda derivada es 0. Y ahí, para encontrar el estimador de máxima verosimilitud general de esta función, pues como decía ahorita Valentina, ustedes ya sabían que el estimador de máxima verosimilitud de teta 1 y teta 2 era x barra y sigma sub n al cuadrado gorro, donde sigma sub n cuadrado al gorro era igual a este que hay acá. Este ya nosotros lo hemos encontrado varias veces y vimos que la diferencia con el s cuadrado es que este se divide por n. Entonces ahí yo ya maximicé esta función en todo el espacio parametral, ya no solamente en el que se asocia con la hipótesis nula. Sabiendo eso, puedo construir la razón de verosimilitud de esta manera. Miren que este es el paso que dice Valentina que si uno se puede saltar, porque ya lo han hecho y lo han calculado varias veces en ejercicios o en ejemplos pasados. Ya no tengo que maximizar la del denominador paso a paso, porque yo ya sé que los estimadores de máxima verosimilitud de la normal para la media es x barra y para la varianza es sigma sub n gorro al cuadrado, donde esta es la que se divide por n y no por n menos 1. Y arriba reemplazo por el estimador de teta sub 2. Miren que teta 1 en el numerador es 0, porque estoy bajo la hipótesis nula en el numerador. Aquí entonces me quedaría este cociente, se cancelan ciertas cosas y me quedaría este cociente elevado a la n medios. ¿Qué le harían ustedes a eso para simplificarlo? ¿Alguien le haría algo para simplificar eso o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Vale la pena simplificarlo o se puede dejar así? Sugerencias. Alguien que me diga algo. Profe, una pregunta. ¿Usted se puede volver a donde estaba yendo la de la... esa, cuando hace la derivada, lo puede volver a explicar? ¿Cómo lo despejó la de la similitud? Esto. Ah, sí, no, como hallaste la parte de arriba, el numerador, pues el parámetro. Lo que Este teta sub 2 gorro o cuál. ese teta sub 2. Esto lo igualo a 0 y despejo teta sub 2. Igualelo a 0, saque factor común menos 2 sobre teta sub 2 y le va a quedar solamente un teta sub 2 gorro. Si quiere lo hacemos. Llevémoslo acá. Ponlo acá. Y lo voy a recortar. Lo voy a pegar acá. Esto que hay acá lo igualo a 0. Perdón, acá voy a ponerlo de color negro. Igualamos a 0. Y entonces ahí va a ser menos n sobre 2 teta sub 2 gorro más 1 sobre 2
teta sub 2 gorro al cuadrado por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de xi al cuadrado igual a 0. Saco factor común menos 1 sobre 2 teta sub 2 gorro, que multiplica a n menos 1 sobre teta sub 2 gorro, sumatoria desde igual a 1 hasta n de xi. Paso esto a multiplicar al otro lado y me queda 0. Entonces en este caso quedaría menos 1 sobre teta sub 2 gorro, sumatoria desde igual a 1 hasta n de las xi al cuadrado, igual a 0. Y de acá, ya esto me quedaría como teta sub 2 gorro igual a sumatoria desde igual a 1 hasta n de xi cuadrado sobre n. ¿Sí es claro? Sí, Profe, ahora sí. Muchas gracias. con gusto. No se queden con las dudas, por favor. Hágame todas las preguntas. Listo, en este caso entonces sí vamos acá. ¿Harían ustedes algo para simplificar eso o lo dejarían así? ¿Qué me dicen ustedes? Miren lo que se hizo acá. Yo creo que este era el truco que decía Mariana. ¿Era este, Mariana? Sí, era ese. Este truco me va a servir para algo. Van a ver, miren, si yo quiero, podría dejar la razón de verosimilitud así, tal cual. Pero van a ver el por qué uno debería tratar de simplificarlo al máximo para llegar a una expresión un poco más conocida. Van a ver a qué me refiero. Entonces, en este caso, yo digamos que ya esto era algo que se había visto desde antes. Si usted todavía tiene dudas de que esto que hay acá sea igual a esto, lo invito a que lo demuestre. No es difícil y vale la pena que esto que hay acá sea algo que usted lo recuerde de inmediato cada vez que esté trabajando con esta sumatoria cuadrática con x barra aquí restando. Y si esto es igual a esto, entonces despejo la sumatoria de las xy al cuadrado. Miren que ahí lo único que hice fue despejar esta y me queda entonces esta sumatoria. Es decir, acá me va a quedar de esta manera. ¿Por qué hice esto? Acá lo que hice fue reemplazar esta por esto que hay acá. ¿Por qué hice esto? Por lo siguiente, divida arriba y abajo esto, divídalo arriba y abajo por la sumatoria de las xy menos x barra al cuadrado, es decir, haga esto. E igual a sumatoria desde igual 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado. Voy a dividir arriba por eso mismo, por la sumatoria desde igual 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado. Y el denominador voy a hacer exactamente lo mismo. Sumatoria desde igual 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado. Acá si quiere no se les olvide poner el índice de n. Más n veces x barra al cuadrado. Y acá voy también a dividir por la sumatoria desde igual 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado. Si yo divido arriba y abajo por eso, arriba ¿qué me va a quedar? Y abajo ¿qué me va a quedar? ¿Arriba qué me queda? 1. Exactamente, arriba me va a quedar un 1 y abajo me va a quedar un ¿qué? 1 más n veces x sub n barra sobre la sumatoria desde igual 1 hasta n Cuadrado. xy menos x barra al cuadrado, exactamente. Eso es lo que me va a quedar. Es Profe, decir, el sí, dígame. denominador, ¿Cómo, Luisa? el denominador está, pues, nx barra al cuadrado. Acá. Así, Sí. ¿cierto?
Listo, muchas gracias. Me quedaría entonces de esta manera. Es decir, mírenlo ahí, tal cual, lo que vimos dividiendo de arriba y abajo acá por la sumatoria de las x y menos x barra al cuadrado. Acá se me olvidó poner un sub n, pero recuerden que es x barra o x sub n barra. Es irrelevante ponerle el índice n. Ese índice sub n es para que esté claro que es la sumatoria desde igual 1 hasta n, que depende de n valores de la muestra. Y Profe, acá, una pregunta. sí, dígame. Nosotros aquí tenemos que buscar cómo llegar. Es que no sé, cuando yo vi eso, yo pensé fue como en dividir por n y que me saliera ahí como la varianza al cuadrado. Hay una vez. Sí. Y también nos hubiera llegado algo parecido. Pero mire este camino que hay acá. O sea, es que cuando yo la vi así como en la anterior, a la derecha, pues yo pensé como en dividir por n y arriba también me sale la varianza, abajo y me quedaría, ese n se cancela. Entonces por eso pregunto como uno a qué busca llegar, porque no sé, lo vi fue como de otra manera. Mire, verá lo que busca llegar. Acá planteo que la razón de verosimilitud es menor o igual a c. Ya lo voy a mostrar a qué busca o a qué se va a llegar acá y por qué dividimos por n. Y eso que usted dice va a ser muy importante en el paso que voy a dar enseguida. Miren, esta es la razón de verosimilitud menor o igual a c. Entonces, en este caso, simplemente pongo, aquí es menor o igual a c. 1 más esto, acá es menor o igual a c. Yo creo que me equivoqué en todos los... Esto es menor o igual, menor o igual. N medios, N medios. Yo creo que en todos los casos, vamos a ver si sí. Eleva a la menos. ¿Qué falla con esto? Yo creo que plantéenlo así ustedes y yo lo voy a corregir acá. Planteen esto menor o igual a C. Voy a seguir con esto, con este mayor o igual a este valor. Miren que lo único que hago es reemplazar esto con este cociente. Me va a quedar cuando yo despejo. Sumamos que esto está bien. Olvidémonos por un momento de este menor o igual. Ahorita vemos si es menor o igual o mayor o igual. Despejo. ¿Cómo hago para eliminar este n medios? En este caso, pues elevo a la menos 2 n medios. Si es a la menos 2 o es solamente a la 2 n medios. ¿Qué me dicen ustedes? A la menos 2 n medios, pues porque Si como es a es la el menos 2. numerador, Ajá, en el numerador sería la menos n medios. exactamente. Y acá paso este 1 que aparece acá, lo paso al otro lado y me quedaría entonces este cociente. Ya voy viendo el por qué, pues dónde está el error. Es muy simple, solo este queda acá. Y entonces a la derecha me queda esto. Ahí saco raíz cuadrada a ambos lados. Y esto que acá se va apareciendo algo que dice su compañera. Se va apareciendo cuando uno divide por n-1, se va apareciendo al s cuadrado. Mírelo ahí. Si uno divide este que hay acá por la raíz arriba y abajo, raíz de n-1 arriba y raíz de n-1 abajo, miren que en este caso, esta raíz o esta sumatoria sobre n-1 me va a dar la varianza, el s sub n. S sub n, recuerden que es la raíz de la sumatoria desde igual 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado sobre n-1. Y este n-1, esta raíz de n-1 que queda acá dividiendo, pues la paso al otro lado y por eso es que queda acá. Miren que esto fue lo que dijo una de sus compañeras de yo hubiese dividido de una vez por n-1 o por n para que apareciera la varianza muestral. A eso quiero llegar. ¿Por qué quiero llegar a eso? Por lo siguiente. Porque en este caso, cuando yo a este valor absoluto que acá le resto 0, este 0 es el teta sub 1 igual a 0 de la hipótesis nula,
miren que escribir x sub n barra en valor absoluto o x sub n barra menos 0 en valor absoluto da lo mismo. Simplemente puse el 0 para que notaran que esto que hay acá es igual a el cociente que nosotros veíamos y que tiene qué tipo de distribución. Cuando escribimos x barra menos mu sobre s sobre raíz de n, ¿qué distribución tiene esto que hay acá? No es Normales. una normal. Converge en distribución a una normal, es decir, cuando el n es muy grande, pero originalmente tiene una distribución ¿qué? Y cuadrado. O sigan intentando. X barra menos mu Es una sobre... T. Exactamente. Tiene distribución T de student con n menos 1 grados de libertad. Cuando n es muy grande, esto converge en distribución, que eso es lo que se prueba con el teorema de Slutsky, converge en distribución a una normal 0,1, que era lo que decían sus compañeras. Entonces, en este caso, ¿para qué me sirvió todo este proceso de dividir acá por este numerador, etcétera? Para llegar a una expresión conocida. Y esta expresión conocida me va a ayudar a lo siguiente. Miren, eso es igual a una T o a una T mayúscula que tiene distribución T de student con n-1 grados de libertad, como nos decía su compañero Jefferson. Y en este caso, miren que acá para este caso particular nosotros llegamos a una expresión conocida con una distribución conocida, que es la distribución T de student con n-1 grados de libertad, y rechazamos esta hipótesis nula de que θ1 es igual a 0 si se cumple que valor absoluto de T, de esa T de student, es mayor que una C. Cuando usted escribe eso, mírenlo acá. Aquí está la distribución T de student. Recuerden que la distribución T de student es simétrica con respecto al 0. Si usted dice que acá, en este caso, aquí hay un valor menos C sub 0 y aquí hay un valor C sub 0. Esta sería la región de aceptación de H0, y la región de rechazo es cuando valor absoluto de la T student es mayor a C sub 0. Esta que hay acá, región de rechazo H0, y acá también es rechazo H0. ¿Por qué sé qué es esto? Porque nosotros construimos el test de razón de verosimilitud. Miren, es cuando es menor o igual a C. Acá pongan este mayor o igual. Acá entonces en este caso les quedaría, después de todos estos procedimientos, que esa T, que es x barra menos mu sobre S sobre raíz de n, es mayor o igual a este C sub 0. Es decir, rechazo la hipótesis nula cuando ese valor T, x barra menos mu sobre S sobre raíz de n, es mayor a C sub 0. Y en este caso, ¿por qué pongo acá de manera simétrica el C sub 0? Porque la T student con n-1 grados de libertad es simétrica con respecto al origen, que el origen es 0. Entonces, en este caso, región de aceptación cuando está entre menos C sub 0 y C sub 0. Región de rechazo cuando en valor absoluto lo supera. ¿Qué significa eso? Pues cuando está a la izquierda de menos C sub 0 y a la derecha de C sub 0. En este caso, si yo fijo la probabilidad de error tipo 1, es decir, fijo el alfa, este valor alfa que hay acá, y trato de calcular la probabilidad de error tipo 1 de esta prueba. Recuerden que la probabilidad de error tipo 1 es probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierta. Entonces, en este caso, cuando calculo esa probabilidad o fijo esa probabilidad de error tipo 1 en un valor alfa, me quedo con que eso es equivalente a la probabilidad de que T
en valor absoluto sea mayor a C sub 0, y si ese valor es igual a alfa, pues en este caso no queda más remedio que C sub 0 es el cuantil T de alfa medios de una T student con n-1 grados de libertad. ¿Por qué? Por este gráfico, miren. Si la región de rechazo es la del color rojo y yo voy a darle una probabilidad de esa región de rechazo igual a alfa, entonces en la mitad la región de aceptación tendría una probabilidad de 1 menos alfa. Y la de color rojo, tanto de la izquierda como derecha, necesitan sumar alfa. Entonces a la izquierda se tiene que asignar un alfa medios y a la derecha también un alfa medios. Sume estos dos y le va a dar alfa. ¿Qué es eso de alfa medios más alfa medios? Recuerden que es el error tipo 1. Es rechazar la hipótesis nula dado que es cierta. Entonces, por eso es que yo tengo que repartir alfa medios a izquierda y alfa medios a derecha, ya que en este caso la T student es simétrica. Y si me queda a la izquierda alfa medios y me queda a la derecha alfa medios, miren que no queda más remedio que este sea el cuantil alfa medios de una T student con n-1 grados de libertad. Acá lo puse con una Q, pero es una, permítanme borro, es una T. Cuantil de una T. Y acá este valor sería el mismo cuantil, pero negativo, menos T de alfa medios con n-1 grados de libertad. Esto es muy parecido a lo que veíamos al final del curso de probabilidad, donde construíamos un intervalo de confianza con una T student. Dejábamos una probabilidad a la izquierda de alfa medios, una a la derecha de alfa medios y en la mitad una probabilidad igual a 1 menos alfa, que allá lo llamábamos confianza. Acá en inferencia, en el último tema del curso, vamos a volver a repasar eso de intervalos de confianza. Y la relación que existe con pruebas de hipótesis es esta que hay acá. Que esto que hay acá ya no van a ser, digamos que los límites por fuera del intervalo de confianza, sino que van a ser las regiones de rechazo. Y la mitad va a ser la región de aceptación de la hipótesis nula H0. Entonces, en este caso, por eso es que cuando planteo esto de esta manera y lo escribo así, al ser T una variable aleatoria con distribución T de student con n-1 grados de libertad, no queda más remedio que asignarle a C sub 0 el valor del cuantil alfa medios de la T y ya entonces uno rechazaría la hipótesis nula de que teta 1 sea igual a 0 si valor absoluto de T es mayor que T de alfa medios con n-1 grados de libertad. ¿Eso qué significa? Va? Significa que yo le doy una muestra aleatoria, x1, x2, hasta xn. Esta muestra aleatoria puede tomar números, no sé, 3.1, 2.5, etcétera, hasta 0.7, por ejemplo. Usted construye el valor de t, que sería x barra, permítame borrar acá. Bueno, lo voy a poner de una vez así. Valor absoluto de t sería x barra menos 0 sobre la desviación estándar muestral sobre raíz de n. Y esto le va a dar un número. No sé, pongamos un número que nos dé 3,5. Si ese número 3,5 en valor absoluto es mayor que t de alfa medios con n-1 grados de libertad, es decir, el cuantil de una t, entonces rechazo la hipótesis nula de que la media sea igual a 0. Es así, digamos que de simple o de complejo, dependiendo de qué tan enredados estén en este momento con esto que les estoy explicando. Pero, obviamente, pues, les voy a poner ejercicios o ejemplos en clases posteriores donde les voy a explicar casos particulares de pruebas de hipótesis para la media, para la varianza, para proporciones y vamos a ver paso por paso
cómo es que se construye esto de este estadístico. Acá lo que quise con este ejemplo es que ustedes vieran, los que vieron, por ejemplo, estadística 1, cómo es que se obtenían esas fórmulas de las pruebas de hipótesis que le daban para que usted resolviera el examen. Eso eran como un formulario, un montón de fórmulas. ¿De dónde es que salen esas fórmulas? De este tipo de procedimientos que hay acá. Aquí al final hay algunos ejercicios para que resuelvan y practiquen esto del test de razón de verosimilitud. Este último paso de este ejemplo 2, por favor revísenlo con cuidado, porque en el parcial les voy a poner un ejercicio con esto, ya con números, para que hagan los cálculos. Revísenlo con cuidado, les estoy previniendo de una vez porque les voy a poner un ejercicio con números para que hagan esta prueba. ¿De acuerdo? Y piensen también qué pasa cuando teta 1 ya no es igual a 0, sino, por ejemplo, igual a un valor. Póngale, por ejemplo, 3 o 5. ¿Eso en qué cambia toda esta prueba que estoy desarrollando acá? ¿Será que cambia mucho? Les toca plantear el ejercicio desde 0, desde acá, reescribiendo, en vez de teta 1 igual a 0, pongan teta 1, por ejemplo, igual a 3, versus teta 1 diferente de 3, y miren en qué cambia el ejercicio. Les voy a poner este mismo ejercicio que les estoy comentando en este momento, se lo voy a poner en el examen número 3 que va a ser de hoy en 15 días, para que lo piensen y para que lo desarrollen. Si es clara la pregunta que les estoy haciendo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Si es claro lo que les estoy planteando o no? Sí, profe, es claro. Listo. ¿Preguntas ya para cerrar? ¿Preguntas? Ninguna. Perfecto. Voy entonces a detener la grabación. Nos vemos.